Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias Tomás y a Telesalud por esta oportunidad. Yo simplemente les voy a presentar un proyecto sobre el cual estamos trabajando en el Foro Económico Mundial. Entonces, para los que no lo conocen, el Foro Económico Mundial es la organización internacional que trabaja sobre la cooperación entre el sector público y el sector privado. Y este proyecto está siendo desarrollado por el Foro Económico Mundial y una consultora internacional que se llama The Boston Consulting Group, para la cual trabajo. El punto de partida del proyecto fue un desafío que ya todos conocemos muy bien, que es la evolución de los costos en el área de salud. Esta lámina compara, en el eje horizontal ustedes tienen cuánto se está invirtiendo, gasto per cápita en salud, y cuál es el resultado en salud, que es el eje vertical. O sea, básicamente, como ustedes, lo que se constata es claramente, los países gastan cada vez más en salud, así como cuanto más se desarrollan, pero lo que se gana marginalmente en nivel de salud, en relación a lo que se está gastando, es cada vez menos. Y básicamente, si todos los países siguen la misma trayectoria que los países desarrollados, bueno, vemos que el resultado no necesariamente es el ideal. Y la realidad es que, bueno, ya todos lo sabemos, la situación de la salud en muchos países hoy es complicada, va a ser cada vez más complicada en el futuro, porque los desafíos en los países emergentes para la década que vienen son muy importantes. Pero, así como es un desafío, esto también es una oportunidad, porque los países emergentes van a ser el motor de la inversión en salud en la próxima década. Aquí básicamente estamos mostrando cómo van a evolucionar los gastos en salud y cuál va a ser el total por año de acá a 10 años. Y básicamente lo que nosotros proyectamos es que los gastos en salud de los países emergentes van a crecer 3 veces más rápido que en los países desarrollados, y de acá a 10 años, básicamente, 1 de cada 3 dólares que se gasten en salud serán en países emergentes. Entonces la pregunta es, ¿en qué tendríamos que invertir ese dinero? ¿Y cuáles son los sistemas de salud que los países emergentes tendrían que desarrollar? Está el modelo que ya conocemos, que es el modelo de los países desarrollados, pero vimos al principio que es un desafío. Entonces, lo que tratamos de definir en este proyecto es cuál sería ese nuevo modelo. Y para nosotros la clave está en la innovación. Y podemos resumir el proyecto en 3 grandes preguntas. Primero, ¿cuáles son las innovaciones que nos permitirían definir un nuevo modelo de salud? Segundo, esas innovaciones, ¿cuál es el camino para que ellas puedan desarrollarse y crecer y realmente tener un impacto? Como ya lo mencionamos, Rafael lo estaba mencionando antes, hay muchas innovaciones, pero hay pocas que realmente crecen. Y después, ¿cómo tienen que hacer los innovadores para asociarse? ¿Con quién tienen que asociarse y cuáles son los mejores modelos de asociación y alianzas para realmente poder trabajar junto con las grandes empresas del sector privado y el sector público? ¿Cuáles son las innovaciones? Que era la primera pregunta. Para nosotros hay 3 características que las innovaciones con mayor impacto tienen que cumplir. La primera es el hecho de poder acelerarse, es decir, como lo mencionaba antes, tenemos poco tiempo, es una década nada más, tienen que ser innovaciones que se puedan desarrollar e implementar rápidamente. Segundo, el costo-eficiencia. Como lo dijimos antes, tienen que tener mucho más impacto por cada dólar invertido. Y tercero, tienen que ser innovaciones que se puedan escalar, o sea, no nos interesan, por lo menos para este proyecto, las innovaciones que se limitarían únicamente a una área o una comunidad, sino buscamos innovaciones que... Con estas 3 condiciones, digamos, lo que hicimos primero fue mapear estas innovaciones a nivel mundial. Y para nosotros tomamos el término innovación en un sentido amplio. Una innovación en el área de salud puede ser una nueva tecnología, pero también puede ser un nuevo modelo operacional o hasta nuevos tipos de incentivos que tengan un impacto sobre el comportamiento. Y tratamos de identificar este tipo de innovaciones a lo largo de todas las dimensiones del sistema de salud. Para aquellos que ya la conocen, todo lo que está en las líneas horizontales son las dimensiones de la Asociación Mundial de la Salud, que para definir un sistema de salud. Y esto es solo un ejemplo, hicimos este ejercicio con gran profundidad para realmente tener lo que llamamos un portafolio de soluciones, digamos. Bueno, final del primer año nos dimos cuenta que hay muchas innovaciones muy interesantes, pero hay muy pocas que realmente logran tener escala. Y eso nos llevó a la pregunta del segundo año.
El segundo año nos interesamos en entender cuál es el camino de desarrollo de una innovación. Desde la idea hasta la transformación de un sistema, cuáles son las etapas. Y en general nos dimos cuenta que la etapa más desafiadora es la etapa de escala. Después de haber tenido un piloto que funciona, ¿cómo pasamos del piloto a realmente un impacto a nivel sistema? Y para esa etapa crítica definimos diferentes estrategias. Bueno, no voy a pasar por las estrategias aquí, pero en nuestros informes tenemos todo esto mucho más detallado. Y la etapa 3, que es decir, bueno, tenemos innovación que crece, que puede tener escala, pero incluso así es muy difícil que solo una innovación transforme el sistema de salud, porque todos sabemos que los sistemas de salud están muy interconectados y hay muchas interdependencias y complejidades. Por eso nosotros pensamos que la clave atrás de eso está en las asociaciones. Va a haber que trabajar con las grandes empresas, va a haber que trabajar con el sector público, con las organizaciones internacionales para transformar este sistema. Y lo que estamos definiendo este año es cómo es este nuevo sistema, este nuevo enfoque. Que nosotros pensamos, todos saben, hubo muchos modelos de externalización de la salud. Es decir, yo necesito un hospital, tengo una tarea definida y trato de pasársela a otro actor que sea más eficiente en la ejecución. Nosotros pensamos que el nuevo enfoque tiene que ser mucho más centrado en una cooperación entre los diferentes actores. Por eso lo llamamos ecosistema. Un ecosistema de actores en la cual todos cooperarían para la innovación y definir realmente, focalizar los esfuerzos en definir cuál es la mejor solución y no necesariamente en la ejecución. Y eso es lo que estamos trabajando este año. Y en ese contexto ya hemos trabajado por parte del trabajo del foro, es trabajar con los gobiernos, y hasta ahora hemos trabajado principalmente con gobiernos en África, en ayudarlos a definir cuáles serían esas soluciones. Hablamos con el gobierno, los ayudamos a entender cuáles son los grandes desafíos que ellos tienen y tratamos de traer nuestro portafolio de soluciones de actores privados para ver cuál sería justamente la mejor solución adaptada a su caso. Bueno, todavía estamos definiendo las próximas etapas del proyecto, pero quería compartir esto con ustedes hoy y para cualquier otra pregunta, bueno, tienen mis contactos abajo y por favor no duden en acercarse para discutir, para conversar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lisandro, por acompañarnos. Realmente es un lujo que hayamos tenido la oportunidad de tener esta persona. Yo había incluido el nombre de leapfrogging en el título de esta presentación sin tener la menor idea que íbamos a tener la oportunidad de tener uno de los creadores y desarrolladores de ese concepto que hemos estado utilizando. Ok. Hemos hablado y ayer nos tocó presentar parte de los programas con éxito en telemedicina, la experiencia de Maniapure, como decían anteriormente, una zona rural en el sur de Venezuela, donde tuvimos, por razones de turismo esencialmente desde hace más de 40 años visitando, pero había las necesidades de muchas en las comunidades y desde ahí, con familiares nuestros, con responsabilidad social, se hicieron las primeras escuelas en zonas como esta, totalmente rurales, al sur del Orinoco, y bueno, se recuperaron una infraestructura vieja y lo que nos hizo una diferencia fue al resto de otros centros de salud en estas zonas muy rurales, es que la telemedicina, las telecomunicaciones fueron la diferencia. Al principio trabajábamos con radios de 2 vías, después tuvimos teléfono satelital con fax y posteriormente el internet satelital, que fue lo que hizo la verdadera diferencia. Bueno, esta experiencia la produjimos en 30 centros, llegamos a tener 30 centros operativos en Venezuela, eran soportados esencialmente por industrias privadas. Desafortunadamente el gobierno confiscó a muchas de esas empresas y perdimos la acción en muchas de ellas, pero seguimos trabajando en otras que están allí y hemos comenzado a reproducir esa experiencia en diferentes sitios de Latinoamérica. ¿Qué era lo que hicimos para ese modelo? Cuando empezamos a tener un volumen, hicimos lo que llamamos un centro de triaje virtual y hacíamos telemedicina rural y en esos puestos remotos, como les acabo de mencionar. Pero nos dimos cuenta, cuando ya teníamos un centro de triaje virtual, que era una especie de call center, pero diferente a un call center,
que había otra serie de posibilidades en salud al tener personal de salud. Salud móvil, podíamos hacer telesalud domiciliaria, telemedicina suburbana en centros excluidos, entrenamiento, educación profesional, infraestructura en telemedicina y asesoría en telemedicina, de lo que hemos estado dedicados a hacer. El modelo operativo se basa en 3 niveles que decimos, que son los que hacen la consulta, usualmente profesionales de salud, pueden ser enfermeras o médicos, usualmente recién graduados. El centro de triaje virtual, que la gente cree que suena a NASA, pero no es NASA, sencillamente es una computadora como cualquiera de las que tienen todos, la mayoría de ustedes allí sentados, pero con una conexión de buena calidad. Y lo que no pueden responder los médicos, los enfermeros a este sitio, para la solicitud desde aquí abajo, es consultado a la red de especialistas que están cada uno en su sitio y nos permite dar ese tipo de atención. Más recientemente entramos con un centro de llamadas en tiempo real como asistencia médica telefónica y esto fue creciendo. El centro de triaje virtual es lo que ha sido el concepto diferenciador y el centro de triaje virtual se convertirá en un centro generador de información y datos en salud. Puede ser a consultas de primer y segundo grado, orientación médica, con o sin imagen en tiempo real o diferido, urgencias electivas, vía página web o aplicaciones, educación médica continua, colección de Big Data. Y eso estamos en nuestra nueva versión de software. ¿Dónde está el ahorro que se produce significativo? El médico rural resuelve el 95% de los casos, 5% de los casos son consultados fuera y el 80% de los casos son resueltos con el apoyo a distancia sin tener que mover al paciente y 20% de este número de consultas requieren salir del sitio, fracturas serias, infarto, etcétera, etcétera. Esto termina siendo el 1% del total. Cuando aprendimos que esto que habíamos trabajado en forma intuitiva y empezamos a ver lo que estaba haciendo el Foro Económico Mundial y con Boston Consulting Group, nos dimos cuenta que nosotros, al ver el esquema que ellos habían desarrollado, que habíamos pasado una serie de etapas, pero en una forma intuitiva. Y fue sumamente interesante verlo, porque en los temas de tecnología, en los temas de modelo operacional y en cambios de comportamiento, es donde tuvimos problemas y fuimos resolviendo muchos de ellos. En fuerza de trabajo, entrenamiento, etcétera, la parte de financiamiento y el tema de alianzas ha sido lo más importante que nosotros hemos tenido, alianzas de todo tipo, académicas, tecnológicas, sociales, etcétera, etcétera. Nosotros, en lo que era el proyecto Maniapure, como lo llamábamos desde 1990, hicimos el concepto sin saberlo que lo estamos haciendo, implantación de las operaciones sin saber que lo estábamos haciendo, sino a medida que avanzábamos, y el piloto, que fue precisamente Maniapure. Cuando empezamos a replicarlo, ya estábamos en lo que llaman aquí la escalada, y pasamos por la Fundación Proyecto Maniapure en el año 2000, creamos Telesalud para hacerlo sustentable, como una empresa que podía facturar por lo que hacía, y en el año 2008 montamos Telesalud Internacional, que es la que nos permitió entrar a otros sitios. Y más recientemente, Tu Médico 24, y tenemos una asociación, una joint venture, con estas organizaciones. El futuro de la medicina quiero demostrarles, porque estos puntos yo creo que son sumamente interesantes para ver el futuro de lo que está pasando. Esto es el sede del Foro Económico Mundial en Ginebra, un sitio espectacular, y yo lo llamo que es una universidad atípica. Es una maravilla de centro. Tienen más de 400 jóvenes de entre 25 y 35 años pensando sobre problemas del mundo, bien pagados por eso, y son consultores lo que llaman el Davos, la reunión de Davos, que es en enero todos los años, que es un centro de tormentas de ideas. Nosotros tuvimos la suerte, en el 2001, tuvimos un primer reconocimiento del Colegio Americano de Médicos, el American College of Physicians, de un reconocimiento por el proyecto Maniapure, y en el año 2012 recibimos el premio de la Fundación Schwab, nos los dieron por el proyecto Maniapure. Es un proyecto, un programa de mucha gente involucrada, lo que permitió que brincásemos adelante. La telemedicina está efervescente en el 2015.
Esto fue hace un mes y medio donde nos conocimos con Lisandro en Dalian, en China, que es ellos le llaman el Silicon Valley de China. Pero simultáneamente está saliendo esta revista, que es de la US News and World Report, y hablan de cómo la telemedicina se está transformando en la atención médica. Pero también en el mismo momento salió en los anales de medicina interna, la revista oficial de la American College of Physicians, recomendaciones y políticas sobre telemedicina y los costos escondidos, los ahorros económicos de telemedicina. Son documentos que tardaron 2 años en sacar esa publicación, a pesar de que nos habían dado el premio hace 10 años. Esto es interesantísimo. Lo entendí. La Universidad de Pensilvania utiliza animales, perros, pastor alemán, que son capaces con 90% de certeza diagnosticar pacientes con cáncer de ovario. Yo no tenía la menor idea de eso. Un teléfono inteligente actual contiene el equivalente a 2.000 millones de transistores y puede procesar la información que les llegue de sensores. El desarrollo de sensores para medir signos vitales, evaluar piel, ojos, oxígeno en la sangre, metabolismos buenos o malos, como son los que producen, por ejemplo, el cáncer de ovario, etc. Muchas empresas están hoy en día trabajando sobre olfatos electrónicos que serán aplicables para detectar tumores malignos de ovario, pulmones, gástricos, colorectales y hasta de próstata. En la reunión de ahorita de Dalian se habló del nuevo tipo de sensores que se están desarrollando y en qué se basa. Desde que se descubrió la estructura del ADN totalmente, se pasó del conocimiento de aproximadamente 3.000 tipos de proteínas. Resulta que los segmentos de proteínas pueden llegar a varios millones de proteínas y pueden ser, los sensores pueden saber, una vez que los tengan identificados, informar sobre la presencia de esos. Y es sobre ellos que permite que los perros y estos animales, que los han estado investigando con gran interés, puedan realizar esto. Y hay máquinas que lo pueden hacer igual. Los sensores biológicos que permiten medir temperatura, oxígeno, pulso, presión arterial, movimiento, ritmo cardíaco. Ok, un minutico más. Algunas de las nuevas tendencias describen la salud no como un derecho, sino como una responsabilidad individual. Esto salió en la revista esa US World News Report, como le digo, en septiembre creo que fue, y lo escribió este artículo un doctor Eric Topol. Cualquier persona que esté metido en el mundo cardiológico es uno de los individuos más conocidos en la cardiología a nivel mundial. Otra cosa interesantísima del mismo documento, el Hospital del Futuro, la casa. La reducción del número de hospitales en Estados Unidos. En 1975 había 7.156 hospitales en Estados Unidos y en el 2013 ha llegado a 4.900. O sea, ha habido una reducción casi del 30% de hospitales en Estados Unidos. El nuevo Montefiore Medical Center en Nueva York, con una edificación de 11 pisos y 12 salas de operaciones, no tiene cama fija de hospitalización. El Hospital del Futuro será posiblemente casa con múltiples sensores, como lo han desarrollado en países como Suecia, Dinamarca, donde la atención a distancia hace que el 92% de los enfermos crónicos o terminales mueran en su casa, en lugar del 50% en hospitales como poco tiempo atrás. Las camas UCI seguirán siendo vigentes, pero cada vez menos a camas de hospitalización y supervisadas por telemedicina. Lo imperativo actual es reducir costos y reducir la exposición de los pacientes a infecciones intrahospitalarias, etc. Bueno, esto sencillamente para terminar, lo que queremos, ¿cuál es nuestra ambición? Es transformar el acceso a la salud en América Latina esencialmente y países en vías de desarrollo, cubrir todos los aspectos de la pirámide de salud, desde las más complejas patologías hasta la población sana en la prevención y dar acceso a la más avanzada telemedicina, avanzada medicina, incluyendo también a los que menos tienen. Gracias.